Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a la latitud en la que usted nos está mirando. Estamos nuevamente con nuestros programas de chispazos literarios y en esta oportunidad, más allá de las palabras y desde las entrañas, está fusionado en un solo invitado por esta mañana. Estamos con David Peralta, un amigo sureño, comprovinciano, que en estos momentos está en Comandante Luis Piedrabuena, a orillas del río Santa Cruz. Quien nos está poniendo al aire es Sonia Fabiola de Metrópolis, desde Chispazos Literarios, este grupo de poetas, de artistas, que ella fue congregando a lo largo de estos tiempos, sobre todo de la pandemia. Y así es como las chispas están en Costa Rica, en México, en Perú, Brasil, en Argentina. Son varios los programas que salen al aire. Así es que a todas las amigas de Chispazos y a su fundadora, muchísimas gracias por esta posibilidad de abrir estas ventanas tecnológicas y ayudarnos a volar con informaciones, con versos, con pinturas. Y en esta oportunidad, les decía, estamos con David Peralta, un amigo sureño. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Buen día. ¿Todo bien? Por suerte, nada, alegre de que me hayas contactado y de poder estar acá sumándome a una entrevista de Chispazos Literarios. Y vamos a comentarle a la audiencia que yo te conocí personalmente el año pasado cuando Verónica Cini tuvo la gentileza de organizar en Comandante Luis Piedrabuena, junto a un equipo de gente maravillosa, la presentación de Desde el balcón de la orilla, Relatos de Malvinas. Y me di con la gratísima sorpresa de que tu mamá me conocía, tu papá, me conocían desde chica, desde casi adolescente. Así que fue una enorme alegría volverlos a ver. Sí, sí, eso, el universo se encarga siempre de ir generando esos entrecruces, ¿no? De las historias y el mundo es un pañuelo. Uno muchas veces se encuentra con un conocido, con alguien, el primo de un amigo, de alguien muy cercano en cualquier parte del mundo. Esas cosas como que el universo mismo se encarga de ir interrelacionándonos. Y sí, Así yo es. recuerdo muy gratamente Desde el balcón de la orilla ese libro, porque bueno, acá por las latitudes y lógicamente en la Patagonia, en toda la zona de la provincia de Santa Cruz, San Julián, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Tierra del Fuego, lógicamente vivimos con un sentimiento malvinero muy, muy importante. Entonces, siempre se malviniza y al cumplirse los 40 años de la guerra, como la presentación de tu libro y otros que hubo, y siempre se le habla y se trata de malvinizar las generaciones venideras. Y bueno, es una verdad que tenemos y un reclamo constante que por el canal que corresponda gritamos a los cuatro vientos, ¿no? De que las Malvinas son argentinas y están dentro de nuestra plataforma y Y el derecho sí, es que debemos seguir exigiendo y pidiendo por el canal que corresponda continuamente. sí, la verdad que es así, David, es en realidad la responsabilidad de nosotros los adultos, ¿no? Pero para ir ubicando a la gente, contanos un poquito cómo es esa población Comandante Luis Piedrabuena, que antes era Paso Ibáñez. A ver, contanos. Piedrabuena nace como un asentamiento justamente del comandante Luis Piedrabuena, allá en 1854 más o menos, por ahí. Piedrabuena se instala en la isla Pavón. En aquella época, para ponernos en contexto, lo último que había como civilizado, digamos, de alguna manera, en realidad como población legislada por el Estado argentino, era Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, a unos
1.600 kilómetros acá, y Piedrabuena nace, Luis Piedrabuena nace ahí en Carmen de Patagones. Desde muy chico tenía una aptitud náutica tremenda, entonces desde muy chico lo llevan a estudiar marino mercante a Estados Unidos, donde también estudia carpintería naval en distintos astilleros. Y él, por una cuestión de supervivencia y de aventura, evidentemente tenía un gran espíritu aventurero, viene a navegar las aguas del Atlántico Sur. Él era comerciante, tenía una factoría acá en Isla Pavón donde se asienta y explota una salina, y también comerciaba con el aceite de pingüinos y de lobos marinos a través de Punta Arenas, que era otro lugar que ya existía como que se había establecido una comunidad ahí, a través de Fuerte Bulnes. Y él logra a través de ese asentamiento y esa factoría, tuvimos nuestro primer pionero, que era Gregorio Ibáñez. Don Gregorio Ibáñez, que era un marino de Piedrabuena y fue el pionero de lo que hoy es Comandante Luis Piedrabuena. Y Piedrabuena es digno de una película. Él rescató a más de 100 marinos, ha sido condecorado por Inglaterra, por Alemania, porque ha rescatado muchísimos marinos acá en las gélidas aguas del mar, del Océano Atlántico. Y cabe destacar que él rescataba gente de donde otros perecían, entonces tenía una pericia marina, una pericia náutica muy importante. Y es importante también decir y contarles que él naufraga en Isla de los Estados, lo agarra un pesto, le tira el barco que lo tenía fondeado en una caleta contra las rocas, y está 2 meses y medio reconstruyendo con los restos se llamaba Espora, ese barco que naufraga, que le rompe el pesto, se lo rompe contra las piedras en Isla de los Estados, y tiene que reconstruirse y autorrescatarse reconstruyendo otro barco. Por eso es importante que él había estudiado carpintería naval en Estados Unidos también, cuando hizo la carrera de marino mercante, porque eso le permite autorrescatarse y con sus 11 tripulantes volver a tierra firme con un barco que reconstruyeron de lo que les había quedado, ¿no? Entonces realmente es digno de una película la historia de Piedrabuena, y él, solo con su presencia, con su sentir patriótico, genera un tratado con los pueblos originarios acá, a través de una gran amistad que tenía con Casimiro Bihuá, que fue un gran cacique tehuelche, y juran lealtad a la bandera argentina, hacen un tratado comercial ahí con los pueblos originarios, y juran lealtad a la bandera argentina enfrente de la Isla Pavón en 1864. 400 personas de los pueblos originarios juran la lealtad a la bandera. Y Mira, bueno, mira qué importante, David, ¿no? Y él ahí ya hace pie y se queda en Isla Pavón. Él era itinerante su presencia en Isla Pavón, porque él deja gente en la Isla Pavón extrayendo sal de una salina. Inclusive esa gente sí se quedó, fueron los primeros pobladores, Gregorio Ibáñez, los Clark, eran marinos de él y sí se quedaron poblando Piedrabuena. Lo que hoy es Piedrabuena, que en ese momento era Paso Ibáñez, se llamaba Paso Ibáñez porque Gregorio Ibáñez tenía una balsa donde cruzaba las personas, cruzaban el río con su balsa. Entonces era Paso Ibáñez. Comentémosle a la gente que el río Santa Cruz es uno de los ríos más largos y también caudalosos, ¿no? Para que se imaginen, tiene 700.000 metros cúbicos por segundo de caudal. Es el tercer río más importante de la República Argentina. Es el río que junta el agua, es un río glaciario, junta el agua del deshielo de los hielos continentales que están en la zona de Chaltén, y ahí viene por toda la cadena, hace Río Las Vueltas, Lago Viedma, Río Leona, Lago Argentino, y toda esa agua de deshielo de toda esa infinidad de glaciares que hay, desembocan al Océano Atlántico a través del río Santa Cruz. Tiene 380 kilómetros de extensión en el largor, digamos, y bueno, después la anchura del río varía muchas veces dependiendo de la zona. Hay lugares que tienen 400 metros de ancho, hay lugares que van encajonados entre rocas y montañas con 50 metros de ancho, o sea, hay lugares donde se angosta mucho. Yo he tenido la suerte de bajarlo de Calafate hasta acá, lo he navegado varias veces en su extensión total. Así que y ahí nada. En Comandante Luis Piedrabuena, más o menos, ¿qué ancho tiene? Para ilustrar un poco a la gente.
También es un río que varía mucho, como es un río de hielo, varía mucho su altura también respecto al invierno y al verano. Pero acá en Piedrabuena hay dos puentes. El puente que cruza el río tiene el brazo largo tiene 314 metros y el brazo cortito tiene 98 metros. Así que nada, su extensión del río acá tiene unos 400 metros. 500, porque está yo le digo las dimensiones del puente, que en el medio está la isla Pavón, justamente. El puente cruza el brazo largo, se apoyan en la isla Pavón, hay un pedacito ahí de continente, digamos, de tierra firme, y Sí, después que es el brazo cortito que tiene 98 metros. claro. Y bueno, entonces allí Paso Ibáñez hacía el traspaso de la gente en balsa. En Eh, Balsa, y, la y mujer de esa manera se mantuvo la soberanía argentina, gracias a Piedrabuena. Gracias a Piedrabuena, la Patagonia es argentina. En aquel momento, en el año 800, 860, 870, con Mitre, comenzó como el Estado argentino a prestarle atención a la Patagonia, y la Patagonia era un terreno de disputa. En aquel momento, la isla de los Estados, el Cabo de Hornos y la parte sur del continente era habitualmente visitada por ingleses, por franceses, lógicamente por la República de Chile también, entonces era un terreno en disputa. Eh, Acá hay mucho, no sé, está el conde Zampini, por ejemplo, una familia, hay descendientes del conde Zampini, que era un francés que vino a poblar la Patagonia y le daban título de nobleza si venían a poblar la Patagonia. Ingleses hay muchísimos también, primeros pobladores. Era un terreno de disputa, inclusive George Muster fue el primer cartógrafo, digamos, del continente, el primer investigador que lo mandó a Inglaterra, ¿no? Era un investigador inglés que lo mandan a relevar la parte del continente, porque que eso fue también en 1860 y algo, no me acuerdo la fecha exacta, pero hasta ese momento había cartas náuticas nomás de la Patagonia, sobre el continente no se sabía nada, y bueno, había una clara intención de conocer, de poblar, y era un terreno en disputa, y gracias a Piedrabuena y su gran sentir patriótico y soberano, porque lo hacía de honor en todo esto, él era comandante honorífico del ejército o del Estado argentino. Recién 2 años antes de morir se le da un título con un sueldo dentro de la Fuerza Armada Argentina. Y la Y él Patagonia es un... estaba con su esposa, con Julia Dufour. Con Julio Dufour, sí, él se casa con Julio Dufour en Buenos Aires y la trae, vive con él un tiempo acá en la Isla Pavón. Vida durísima, ¿no? Imaginémonos, frío, sin Claro, ropa, los inviernos bravísimos que eran mucho más crudos que los de hoy. Y estuvo con mucho ella viviendo. viento. Yo lo que rescato siempre de Piedrabuena, que realmente es un prócer patagónico, porque la Patagonia es un tercio de la superficie argentina, y ese tercio, o sea, ese tercio argentino es nuestro gracias a él, y a su presencia y a su sentir patriótico. Entonces realmente ha sido alguien muy importante para la historia de nuestro país. Sí, como también lo fue Carlos María Moyano, nuestro primer gobernador del territorio de Santa Cruz, que estuvo con el Perito Moreno a lomo de caballo viendo las aguas si van hacia el Atlántico o al Pacífico, ¿no? Totalmente, todavía no son los hitos que delimitan la República Argentina de Chile, ¿no? Las aguas divisorias y las altas cumbres. Y muchos de esos hitos son los que encontró Perito Moreno, los que descubrió en Claro. ellos, ¿no? Los puntos que Bueno, marcaron. David, y ese comandante Luis Piedrabuena, yo viví allí cuando me llevaron mis padres cuando era un bebé y a los 5 años ya me fui de Piedrabuena. Pero el Piedrabuena de tu infancia, ¿cómo era? Piedrabuena era, bueno, un pueblo mucho más chiquito que el que soy. Hoy tenemos aproximadamente 12.000 habitantes. Cuando yo era chico teníamos apenas 3.000. Era un pueblo con muchas calles de ripio, un pueblo con un ritmo cansino.
donde nos criamos libres, realmente todavía creo que los chicos hoy se crían libremente, acá es un lugar muy seguro, mucha bicicleta, mucho jugar en el patio de cada casa, todas las casas tenían, la mayoría de las casas acá tienen terrenos grandes, hay casas no hay edificios, es un pueblo que no tiene edificios, tiene todas casas. Entonces, nada, el fulbito, el hacer mucha vida al aire libre siempre. Claro. ¿Vos salías a juntar calafate cuando eras chico? A cazar lagartijas salíamos. Era Ah, re, sí, 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 porque el pueblo tenía pocas cuadras, hacía 2 o 3 cuadras y ya estaba en el campito del pueblo, entonces se salía a caminar por el campito, qué sé yo, cazar lagartijas. Mucho al río también íbamos a jugar o a caminar, siempre, de chicos recuerdo eso. siempre, yo recuerdo que una vuelta con mis padres y con Ramón Saldivia, que se juntaban las familias, fuimos a una isla donde habían cerezas. ¿Puede ser? ¿Sigue estando? La isla de los guindos se llama, sí, hay guindas, frambuesas, frutillas silvestres. Esa isla se dice, ¿no? Que justamente está enfrente de la isla Pavón y se rumorea, yo no tengo el dato fehaciente, pero dicen que justamente la gente de Piedrabuena, cuando tenían la factoría que estaban instalados en la isla Pavón, fueron los que plantaron esos guindos y esas plantas de frambuesa en esa isla, porque eso ha sido plantado por la mano del humano, porque en el resto de las islas no hay fruto. Claro, Entonces, evidentemente alguien los plantó, y al estar en una isla, se riegan solos por las diferencias de las mareas, porque acá el río a esta altura estamos a 35 kilómetros a unos 40 kilómetros de la desembocadura, más o menos. Entonces, del río, entonces no, el río se ve afectado por las mareas del mar. Sube y baja el agua con las mareas del mar, y eso hace que en las islas que están acá, en la cercanía del pueblo, haya como riego natural con agua dulce, y en las islas también se da una cuestión del microclima, porque hay mucha vegetación, y entonces es muy reparado, el viento no pega fuerte, entonces los frutos se dan de muy buena manera, de manera silvestre, sin que nadie los cuide. Eh, en claro. todos los fines de diciembre, eh, mucha gente se cruza en casa con distintas embarcaciones a buscar fruta, a recolectar fruta ahí a la isla de los guindos. Sí, sí, hay Y a guindos, pasar la Navidad. y a pasar la Navidad en la isla Pavona a comer un buen cordero. Claro. Bueno, David, y vos ibas a la escuela, una escuela pública, Sí, las únicas escuelas que hay aún hoy en Piedrabuena son todas escuelas públicas. y bueno, hiciste tus primeros grados allí en la escuela. Sí, yo estudié la primaria y secundaria acá en Piedrabuena. Yo tuve un accidente a los 5 años y quedé Sí, ciego. ¿tenías Quedé 5 años cuando fue ese tema? Sí, sí, tuve un accidente a los 5 años con un explosivo, tuvimos ahí un accidente y perdí un ojo en el accidente, y el otro ojo tenía muy poquito resto visual. Hice hasta 3er grado con lectoescritura normal, digamos. Usaba un contraste, que se usaba una hoja amarilla, escribía con un fibrón negro para tener mejor contraste, y por ahí usaba una letra más grande, que yo. Pero bueno, en 4er grado ya volví a perder el restito visual que tenía, y volví al sistema de lectoescritura braille. Y sí, hice toda la primaria acá y todo el secundario acá con muy buena predisposición de parte de los docentes, porque estamos hablando de año 87, 88, yo terminé el secundario en el 99. Entonces, realmente no había maestros especiales, no había profes para ciegos, no había nada. Había una sola maestra especial para personas no videntes en Río Gallegos, que fue la persona que me enseñó a leer y escribir braille. Mis papás me llevaban toda la semana a tomar clases con ella a Río Gallegos, y muchos profes de acá tuvieron que aprender
por una cuestión de poder darme clases a mí, aprendían lectoescritura braille, o siempre se le buscó la manera. Y para poder muy buena vos ir adaptando todo para que yo pueda ir adquiriendo los conocimientos. La verdad que hubo una predisposición tremenda. Yo siempre lo agradezco y lo resalto un montón, porque mi mamá siempre cuenta que Dios te pone piedras en el camino, pero también te pone las soluciones. Y realmente en la vida me topé con muchísima gente con muy buena predisposición para ayudarme, para poder darme las herramientas que yo necesitaba en ese momento para poder desarrollarme como persona. David, la gente ya se enteró de que has tenido un accidente. ¿Podés contarnos cómo fue ese accidente, motivo de qué fue? Sí, claro. Mira, tenía un hermano más grande que fallece en el accidente, que había ido a hacer un circuito de bicicleta acá al campito del pueblo, no sé, acá a 2 kilómetros, no sé, 1 kilómetro, acá muy cerquita del pueblo. Tenemos una base militar en la comunidad, y en aquel momento hacían prácticas militares muy cerquita del pueblo, y de pronto quedaban artefactos sin explotar o mal detonados, y bueno, que eran artefactos peligrosos. Mi hermano encuentra un artefacto de eso, lo trae con otro amigo a la casa de uno de ellos, y bueno, quisieron desarmarlo. Yo estaba ahí con ellos, quisieron desarmarlo, qué sé yo, por una cuestión de travesura. Ellos eran más grandes, ellos tenían 10, 12 años. Y bueno, nos explotaron los artefactos, y las esquirlas de ese artefacto me lastiman los ojos a mí. Y bueno, mi hermano fallece ahí por también. Una de las esquirlas le produce un daño que bueno, le causaría mortal, por decirlo de alguna manera, y él tenía 12 años y fallece en un accidente, y yo, bueno, quedo ciego. Eso fue un poco producto del tema Malvinas, de algunas cosas que habrían quedado tiradas por el campo. No sé si es exclusivamente el tema Malvinas. Yo creo que fue producto de la negligencia del ejército y del Estado municipal en ese momento, que hacían prácticas militares realmente muy cerca de la civilización, entonces, y quedaban las cosas sin detonar cuando no tendrían que haber estado, porque es una obligación del ejército después de hacer prácticas militares. Si quedan cosas sin detonar y eso, las tienen que levantar, las tienen que hacer detonar. Inclusive hoy todavía muchos caminantes o gente que anda por las cercanías del pueblo cada tanto encuentran algún artefacto, y bueno, se denuncia ante el ejército, y el ejército va y hace detonar esos artefactos. Y a raíz del accidente que tuvimos nosotros, el ejército comenzó a hacer sus prácticas militares mucho más lejos, ¿no? Hoy tienen un campo que es el campo militar, y está a unos 40 kilómetros acá de la localidad, que es donde siempre deberían haber hecho sus prácticas militares, ¿no? Claro. En un lugar inaccesible o lejano de la civilización, y con carteles que indiquen que es zona militar, que peligro, no acercarse, etcétera, etcétera. En aquel momento, cuando nosotros tuvimos el accidente, había artefactos ¿Qué tirados. año era, David? 86. Bien. O sea que Pero fue bueno, a 4 años de Malvinas. exacto, 4 años de Malvinas. Sí, sí, seguramente ha tenido que ver, ¿no? Con Malvinas. Pero bueno, nos tocó, a ver, son accidentes justamente, son cosas que suceden, y bueno, si servimos como punta de lanza para que eso se modifique y no haya más accidentes. De hecho, no volvió a haber un accidente de ese tipo, ¿no? Entonces, evidentemente los recaudos se tomaron a partir de eso. Claro. David, y bueno, vos, gracias a la buena predisposición de tantísimos docentes, de la gente del pueblo, del cariño que le tienen a tus padres, fuiste evolucionando y avanzando, mejor dicho, en la parte educativa. Y terminaste la secundaria. Después de eso, ¿qué fue de tu vida? Terminé el secundario acá en Piedrabuena a los 18, después me fui a estudiar, como muchos chicos de estas latitudes, que para seguir estudiando, los que tienen la posibilidad, o los que tuvimos la posibilidad, pudimos emigrar a alguna ciudad a estudiar otra carrera. Estudié músico profesional en una escuela de música contemporánea en Buenos Aires,
Y bueno, y de ahí me quedé viviendo después 13 años. 13 años estuve viviendo en Buenos Aires, porque bueno, ahí ya viviendo allá en Buenos Aires empecé a jugar al fútbol. Fui convocado y participé 14 años de la Selección Nacional de Fútbol Sala para Ciegos de los Murciélagos, actuales campeones del mundo. Y hasta el año pasado, Qué inclusive, orgullo, participé. ¿no? Sí, total, total. Una alegría total. Hasta el año pasado yo estuve participando de seleccionado, así que nada, este campeonato del mundo de este año fui parte del proceso hasta hace muy poquito, así que conozco a todos los chicos y por 14 años fui miembro de la selección y sé todo el esfuerzo que se hace en el día a día, así que es un seleccionado que desde que nació el deporte fuimos top 3 del mundo continuamente. Te diría top 2, porque siempre estuvimos entre el 1 y el 2 en el ranking. Entonces, nada, es un orgullo nacional realmente ese seleccionado y sé el esfuerzo que se hace continuamente en el día a día y con la responsabilidad y con el profesionalismo que se entrena y que se trabaja, porque para todas las personas que estamos en ese seleccionado es un trabajo, más allá de ser un deporte y un tremendo orgullo, es una gran responsabilidad también llevar los colores de la Argentina. Y, y bueno, sí que lógicamente que me pone muy feliz por los chicos que se les dio, porque muchas veces esas finales y esos resultados son un poco azarosos, más allá de todo el esfuerzo que se pone, a veces es el palo afuera o el palo gol. Entonces, y simplemente esa cuestión azarosa, milimétrica, es la que te termina definiendo a lo mejor un partido. Entonces, a veces tenés que tener la suerte de campeón. Y por suerte venimos con 2 años muy buenos. El año pasado fuimos campeones de América. Este año somos campeones del mundo, así que nada, son momentos que se dan una sola vez, no se vuelven a repetir y hay que disfrutarlos. David, la verdad que a veces uno hace vivas porque son campeones del mundo y uno ve los partidos y nada más, pero los entretelones de esas prácticas que te llevan con tanto esfuerzo a poder ser campeón. ¿Qué hay cosas entre bambalinas además de la responsabilidad y No, las ganas de hacer? es mucho esfuerzo, Juana, porque el entrenamiento de alto rendimiento de los deportistas de élite, realmente uno entrena el lunes, el martes estás cansado, el miércoles estás más cansado, el jueves estás todo dolorido y el viernes te arrastrás. Y es así, y entrenás todos los días y muchas veces entrenás doble turno y convivís con lesiones porque la sobrecarga física para dar lo mejor te lleva muchas veces a tener alguna lesión. Eh, el esfuerzo de las personas también, conozco historias de vida, compañeros que a lo mejor viajan en Buenos Aires para ir a cenar a entrenar, viajan 2, 3 horas y realmente te lleva todo el día y el día que llueve entrenás igual y uno sin ver, tal vez llegás todo mojado porque te metiste en 50 charcos antes de llegar al entrenamiento y todo eso se hace y todo eso no se cuenta o uno lo da como normal cuando estás en ese lugar y mucha gente no sabe de esto, de que realmente el esfuerzo físico es muy grande para estar en un alto rendimiento deportivo, para ser un deportista de élite. Y en otros deportes hay muchísimos jugadores o muchísimas jugadoras, entonces, bueno, se rompe uno, entra otro, porque hay jugadores de la misma característica. En nuestro deporte no hay tantos jugadores. Entonces también tenés que nivelar con eso, con que los tenés que exigir. Los preparadores físicos tienen un gran desafío, porque los tenés que exigir, pero no los tenés que romper, entonces, porque no tenés otro, o tenés poquito para elegir. Entonces, eh, nada, pero se entrena realmente de manera muy profesional y es eso, es mucho esfuerzo, realmente es mucho esfuerzo, por eso a mí me causa mucha satisfacción y rescato el momento de un logro deportivo, porque realmente hay que disfrutar ese momento porque es único, repetible y cuesta muchísimo llegar a ese nivel y mantenerse. El seleccionado de los murciélagos desde que se inició el deporte en el año 98, que fue el primer mundial, es un seleccionado que está
uno o dos del mundo continuamente. Son muchísimos años que nos mantenemos en ese lugar y es gracias a este esfuerzo del cual yo te cuento. Y lógicamente que hay toda una estructura y todo un apoyo del Estado argentino también, porque está el ENAR, la Secretaría de Deportes, FADEC, que es la federación que nuclea los deportes para ciegos. Hay toda una estructura que mantiene, que profesionaliza continuamente y que te da las herramientas y la estructura para que eso se sostenga. David, ¿y cómo es eso de tocar la pelota sin verla? Bueno, la pelota es sonora. Los arqueros ven, por ejemplo, los arqueros son muy importantes porque tienen la función de guía para guiar a los defensores. La cancha, en cuanto a las guías de la gente que habla de afuera de la cancha, la cancha se divide en 3 tercios. En el primer tercio habla el arquero y el guía del equipo contrario que se para atrás del arco y guía a sus delanteros. En el tercio del medio de la cancha hablan los técnicos. Y en el otro tercio habla el otro arquero y el otro guía, que se llama llamador. El guía que llama detrás del arco para darte las últimas indicaciones para que puedas marcar el gol, se llama llamador. Entonces, la pelota tiene cascabeles, es sonora, y los laterales de la cancha son vallados. Esto nos da continuidad de juego, porque la pelota rebota, digamos, en la valla y nunca se va afuera, salvo que se vaya por encima de la valla. Y ahí se efectúa el lateral. Pero se trabaja muchísimo tácticamente, se trabaja muchísimo el orden, jugamos prácticamente de memoria, y después la comunicación es fundamental. La comunicación genera confianza y nada, dentro de la cancha nos tenemos que hablar porque no vemos, entonces es fundamental la confianza con los guías, se practica la comunicación muchísimo, porque hay que dar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de palabras y en el momento exacto. Es un deporte donde se corre, donde las situaciones cambian continuamente, entonces es muy importante la función del guía en cuanto a dónde te ubica, dónde está la pelota, a lo mejor para que la encuentres más rápido, cuántas personas te vienen a marcar, te va tirando datos de cuáles son no sé, hacer una U, esquivada por tu derecha, por tu izquierda, desbordada por tal lado, y todo eso se practica un montón, se entrena. Los arqueros se entrenan muchísimo el tema de cómo guiar con esto que yo le cuento, de la mayor cantidad de información en la menor cantidad de palabras. Qué ejercicio, ¿no? Porque eso tiene también una práctica. Sí, lleva un estrés mental y un entrenamiento mental importantísimo, porque imagínense que uno tiene que prestarle atención a 4 o 5 cosas sonoras al mismo tiempo y que cambian continuamente, porque uno tiene que prestar atención al sonido de la pelota, a lo que te dice tu guía, a las personas que te vienen a marcar y a dónde están tus compañeros. O sea, tenés que estar realmente te demanda una concentración mental importantísima. Y es increíble cómo el oído se acostumbra a prestarle atención a las voces importantes. Y no sé, yo recuerdo estar jugando y poder escuchar lo que dicen mis compañeros, lo que dice mi guía o el técnico mío, y el resto es como ruido. Uno aprende a filtrar los sonidos o los timbres de voces que a uno le interesan, y el resto es todo ruido, como que no le prestaba atención, y es tremendo como el cerebro logra captar eso y solamente poder concentrarse en los estímulos que a uno le sirven y no al resto. Pero bueno, nada, es entrenamiento, es cuestión de todos los días y mucho tiempo. Entonces, son las habilidades que uno va desarrollando. Y qué importantes que son, David, ¿no? Porque cuántas veces uno tiene todos los sentidos y no los aprovecha ni siquiera la mitad cada uno, ¿no? Y bueno, creo que uno muchas veces, en todos los órdenes de la vida, no se da cuenta de lo importante de las cosas cuando las perdés. Entonces, ahí empezás a hacer magia con lo que te queda. Pero bueno, es así. Nada. Hay un cuento del libro de Pipo Pescador que es muy lindo, que dice que ningún viento es capaz de cerrar todas tus ventanas. Cuando, no sé, sentís que el pan es fresco porque te cruje en la mano, sentís que las flores son doy porque olés el perfume del florero. Entonces, ningún viento es capaz de cerrar todas mis ventanas, dice ese cuento. Es un cuento de Pipo Pescador. Ya que estamos en chispas literarias, chispazo literario, traigo el cuentito de Pipo Pescador, que más o menos dice eso, ¿no?
Y bueno, y vos también sos papá. Sí, tengo 3 hijos. Actualmente no viven conmigo porque, bueno, por los avatares de la vida nos separamos con la mamá de mis chicos y ellos están viviendo con la mamá en La Plata. Pero sí, soy papá, tengo mi hija más grande tiene 17 años, después tengo otra hija de 14 y un nene de 11, así que nada, estoy en contacto continuo con ellos y ahora en unos días viajo a verlos, así que ya estoy como re ilusionado con ir a verlos. Los vi en las vacaciones de julio que vinieron a estar conmigo y ahora viajo a verlos la semana que viene, así que nada, re ilusionado de ir a compartir unos días con ellos. O sea que ya son bastante adolescentes todos. Sí, por suerte estuvieron conmigo hasta hace poquitos años, así que viví con ellos toda su primer crianza. Y sí, ya son grandes, ya la más grande termina el secundario este año, así que son unos pibes divinos, la verdad son 3 pibes que, que son súper agradecidos, son estudiosos, dan poco trabajo, son también criados. Bueno, qué lindo. Y en este caminar la vida, David, tus padres también fueron un apoyo fundamental. Sí, 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 totalmente. La familia es re importante para el desarrollo de las personas. Creo que para todos. Y el buen acompañamiento. Yo siempre reconozco un montón yo he tenido un muy buen apoyo familiar. Porque siempre se preocuparon en mi caso, por darme todas las herramientas para que pueda desarrollarme de la mejor manera y a la vez tampoco me sobreprotegieron, porque nada, se animaron a animarme a mí a hacer un montón de cosas. Siempre hablo de que mi mamá, creo que por su parte de ser docente, siempre se ocupó de mi parte educacional, más que nada, y puso mucho hincapié en eso. Y mi papá, que era una persona vinculada con el deporte, súper aventurero también, y eso también me inculcó eso, y siempre me inculcó a animarme a hacer cualquier cosa. Y a que si me golpeaba porque no veía, como me golpeo continuamente, qué sé yo, con cualquier accidente doméstico o porque uno no ve y se traslada y continuamente te estás golpeando con alguna cosa. Que una moto, que una bicicleta, que algo que te cambiaron de lugar, etcétera, no importa. Pero siempre me inculcó eso, como que no pasa nada y la vida sí, hay que meterle para adelante, hay que seguir. Entonces, he tenido muy buenos apoyos realmente de la familia y es fundamental. Un buen apoyo familiar creo que para el desarrollo de cualquier persona es fundamental. Y en el caso mío, que vivo con la condición de una discapacidad, es fundamental este apoyo, el buen apoyo que no es el que te sobreprotege, ¿no? El apoyo a continuar, a seguir y que te brinda las herramientas para que puedas desarrollarte, pero no inculcando, no desde el lugar del miedo, sobreprotección, sino desde el lugar de tenés que capacitarte, estudiar y tratar de desarrollar tu vida como cualquier persona. Claro. Y David, ¿cómo lo he visto a tu papi en algunos videos de cómo te ayudaba vos corriendo, tomado de una soga y tu papi haciendo bicicleta? Sí, mucho Y tiempo. escalando la parte de abajo del puente. Sí, el Tino siempre me ayudó a entrenar. Ahora ya está más grande, el Tino ya tiene 80 años, así que ya no quiere acompañarme a correr, ¿viste? Pero anda menos en bicicleta. Pero hasta hace unos años sí, siempre me acompañaba a entrenar y yo salía a correr y él salía en bici, me llevaba. Siempre, todavía a veces salimos a andar en kayak, salimos a remar. Sí, es una persona inquieta y le gusta hacer actividad física. Y un poco yo heredé eso, ¿no? Y me encanta. Todos en mi casa, mis hermanos también, son todos proactivos todos son activos y todos se realizan deporte. Él nos ha inculcado mucho el deporte en la familia y tanto yo como mis hermanos somos todos bastante atléticos y deportistas. Entonces, disfrutamos muchas veces las actividades con él. De hecho, todavía en verano, él es una persona bastante náutica.
que nos inculcó mucho la náutica, y en verano solemos hacer esquí acuático, esas cosas acá en el río, y el año pasado él todavía, un día lindo que hacía calor, se tiró al agua, hizo esquí acuático, todas esas actividades siempre las disfrutamos. Mi hija del medio también aprendió a hacer esquí acuático el año pasado, así que son actividades familiares que disfrutamos en los veranos siempre, de siempre, desde chiquitos, ¿no? Claro. Y respecto a Malvinas, ¿cómo vive la localidad de Comandante Luis Piedrabuena este tema de los 40 años, los 41 ya? Mira, en Piedrabuena, como te contaba al principio, tenemos un gran sentir malvinense. Tenemos un excombatiente que es un héroe en la localidad, donde está presente en todos los actos institucionales, lo convocan continuamente de las escuelas para dar charlas a los alumnos. A partir de los 40 años de Malvinas tenemos muchísimas personas que han estado con el conflicto de Malvinas del TOGAS y tanto de gente que ha estado movilizada en continente como de personas que han sido combatientes que han estado en las islas y que continuamente se organizan en viajes, se han reunido a través de Facebook, a través de las redes sociales, se han reencontrado y organizan viajes para venir todos los años a Piedrabuena a reencontrarse con ese chico de 18 años que estuvo acá y recorren el pueblo y van a las escuelas y vivimos la vigilia del 2 de abril en un monumento que está acá en el centro de la ciudad, un monumento a Malvinas y participa toda la comunidad entera y van artistas locales, esa vigilia de esa noche y qué sé yo, arranca a las 10 de la noche, 9:30, con artistas locales y con gente que va ahí. Y siempre habla Abel Pillancar, que es nuestro veterano de guerra, que vive acá, que tiene sus hijos acá. Convengamos, David, que la población de Comandante Luis Piedrabuena son ciudadanos que han vivido la guerra como lo fue todo el sur patagónico, ¿no? Porque de otro punto de vista, no estuvimos en las islas, pero sí estuvimos en el continente y sabemos lo que se vivió, ¿no? Tal cual, todo el mundo recuerda los oscurecimientos, los jefes de cuadra, y el apoyo mirá, la gente que viene, que estuvo en ese momento apostada con Piedrabuena, que cuidaban el puente, que cuentan que vecinos de pronto les llevaban comida, a las guardias les llevaban termos con café caliente. Ha habido toda una población involucrada en el conflicto. Todas las localidades. Claro. A eso me refiero, que la población civil fuimos sin que nadie lo mande ni lo diga, fuimos los contenedores emocionales de aquellos a quienes les tocó estar bajo bandera, ¿no? Tal cual, usted lo sabe mejor que yo, porque yo era muy chico, no me acuerdo, pero usted lo sabe mejor que yo, y ese sentir, se convive con ese sentir de ese conflicto, y es una herida abierta, porque las Malvinas siguen ocupadas por los ingleses, y y ni siquiera se las reconoce con el nombre que tienen. Entonces, ese sentir malvinense es muy fuerte en estas localidades, y se construye y se cultiva, digamos, ese sentir malvinense en las generaciones venideras, porque, como yo le decía, el veterano de guerra que tenemos en Piedrabuena es un héroe en la localidad, va a todos los actos, es reconocido como autoridad en todos los actos en todas las escuelas y da charlas y continuamente se lo tiene presente y él en su legado malviniza continuamente y muchas de las personas que vivimos en la localidad, yo hoy actualmente soy concejal en la localidad y también desde las distintas instituciones del Estado continuamente se malviniza y se las tiene presentes a las Malvinas y es algo que hasta que no se haga justicia y no vuelvan a ser Argentina, creo que vamos a seguir con ese reclamo continuamente. Y bueno, y ahora contanos, David, esa otra parte, ese otro perfil que vos tenés
porque me comentaste recién que sos concejal de la localidad. Y también me enteré que estás candidato a intendente. ¿Cómo fue que incursionaste en la política? Sí, mi llegada a la política viene un poco, obviamente me lo propusieron desde un espacio político y soy una persona que la verdad que me gusta tener desafíos nuevos. Siempre, continuamente me voy planificando o poniendo desafíos nuevos en mi vida. Y fue una construcción colectiva también. Yo, a través de, bueno, mi vínculo con la discapacidad, mi vínculo con el deporte, etcétera, etcétera, en un momento se abrió una dirección, un área de discapacidad en el municipio, me propusieron que lo encabece yo para la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y como siempre, me tomé el trabajo con responsabilidad, con inquietud, con el hacer, con un gran compromiso por el hacer. Y bueno, creo que tuvimos una buena gestión en esa área, entonces después me propusieron ser concejal y encabezaron su lema. Que era un movimiento político nuevo en ese momento, me dijeron, ¿por qué no juntás un par de pibes? Que, fíjate vos qué querés hacer. Así que nos juntamos con un grupo de trabajo, que es nuestro grupo de trabajo de hoy en día también. Este grupo de trabajo nació en el 2019, nos llamamos Nuevo Sol, es un movimiento político que tenemos acá en la localidad, donde buscamos referentes, personas que no vengan del palo de la política, que sean referentes en sus distintos espacios, que sean personas autogestoras, porque entendemos de que la renovación y la oxigenación en los cargos políticos tiene que venir de ese lado, de gente que no viene del palo político, gente que viene a proponer ideas nuevas, que viene con nuevas iniciativas, que no viene a atornillarse en los sillones, gente que propone alternancia, gente que propone el hacer más que el ser. Entonces, con esas premisas llegamos a la política, logramos tener una banca del Consejo, y bueno, hoy vamos de cara a esta elección, yo voy como candidato a intendente y tenemos una lista de concejales también que nuevamente no repetimos candidatos, nuevamente armamos una lista con todas personas que son referentes en sus lugares y todas personas que participan por primera vez como candidatos en la política. Entonces, estas son las premisas: transparencia, reglas claras, equidad social, equidad de oportunidades para todos en nuestra localidad. Eh, Nada, y a trabajar y sin miedo al éxito. O sea, a trabajar desde la buena onda, desde las reglas claras, desde que tenemos que cumplir las normativas, sin favoritismos, con justicia para todos, justicia, equidad social, mismas oportunidades para todo el mundo. Y tenemos que lograr que cada persona de la localidad se sienta, no sé, a nivel municipal, por ejemplo, tenemos que lograr que cada persona venga a trabajar al municipio y se sienta un eje funcional y útil para la localidad entera. Entonces, hay que continuamente trabajar, revalorizar, reenamorar, y en eso estamos, proponiendo sí, una... realmente, David, yo por ahí pienso, ¿no? Viendo algunos lugares a lo largo y a lo ancho de la patria, que son lugares tan inhóspitos, tan agrestes, y sin embargo, en ese lugar hay gente, y la gente que están en esos lugares es porque aman la tierra y porque desde ese punto es que ellos defienden la patria. Así que realmente hay que estar enamorado de la tierra para defenderla, y lo que uno pretende es que nuestros niños, nuestros chicos, nuestros jóvenes se enamoren de la tierra para que la conozcan y conociéndola la amen cada día más. Así que, bueno, un poco eso es malvinizar la patria. Totalmente. Vos como has vivido acá, sabés que nuestra idiosincrasia patagónica, el clima te forja con esa idiosincrasia y con esa fuerza.
y con esa cuestión del no parar y de que muchas veces salís a la ruta y te quedaste en medio de una tormenta de nieve y si se te quedó el auto y tenés que paliar y te tenés que... Este sentir de Piedrabuena, de comandante Luis Piedrabuena, que muchas veces uno tiene que autorrescatarse a sí mismo. Y al mal tiempo buena cara y hay que seguir para adelante. Entonces esa idiosincrasia la tenemos los patagónicos. Por eso tal vez somos un poco hoscos y un poco cara arrugada, porque el clima te lleva un poco a eso, pero Me sin duda gustó que... eso de cara arrugada, David. Es muy cierto, porque la piel se curte mucho con el viento. Y es que el viento te hace arrugar la cara, porque te hace cerrar los ojos porque te entra tierra. Entonces es así, somos un poco... El viento es parte de nuestra idiosincrasia, pero nuestra idiosincrasia nos hace avanzar ante cualquier tormenta. Entonces eso lo trasladamos a todos los lugares donde uno participa y, y sin duda que tenemos un gran amor por lo nuestro, un gran amor por nuestra tierra. Por eso han crecido tanto también nuestras poblaciones. Que no somos todos Nick hoy, ¿no? Acá siempre es una palabra que se llama el Nick, que es el nacido y criado. Y hoy, por ejemplo, Piedrabuena, creo que Nick debemos ser un 30%, el 70%, el 60% de la población es toda gente que eligió este lugar para vivir. Es gente que eligió por la tranquilidad, por la calma, por las oportunidades, porque, no sé, a lo mejor es más fácil que en otros lugares del país llegar a acceder a un terreno, poder construirte tu casa. Que bienvenido sea, porque es el progreso y Vos bienvenido sabés, sea que los David, que acá lugares en para... Carlos Paz logramos en algún momento, logramos conformar un grupo de santacruceños residentes en Córdoba y llegamos a ser 103, 110 personas, de las cuales solamente 10 personas éramos nacidos y criados en Santa Cruz. Todos los demás eran argentinos que habían ido a trabajar a la provincia, a distintos puntos de la provincia, y nos juntábamos, y lo que nos une justamente era la tierra, era el sentir santacruceño, a pesar de que eran o catamarqueños, o cordobeses, o santiagueños, o de otros puntos del país. Y sin embargo, lo que nos unía era el amor a Santa Cruz. Y por supuesto, la jubilación, el haber dado toda la juventud en Santa Cruz. Y eso es el sentir de por comer calafate. Comieron calafate, entonces no se pueden despegarle a Patagonia, es patagónico. Vos fíjate que cuando yo era chica, yo por eso te pregunté si ibas a juntar calafate. Nosotros en el calafate éramos un grupito de unos 8, 10 niños de 9, 10 años, y nos íbamos al lado de la plaza. Había un matorral de calafate grande y allí íbamos, nos hacíamos el festín, volvíamos con la boca morada comiendo calafate. Y ahora, cuando fui para los 40 años, fui a mirar mi matorral de calafate y no, bueno, todo progreso, la plaza hermosa, la localidad preciosa, pero los recuerdos son recuerdos. No estaba la planta, no estaba la planta. No, ya el progreso se la había comido. Así que, David, ha sido un gusto enorme poder presentarte a la audiencia y poder conversar y dejar grabada esta charla para las nuevas generaciones. ¿Tenés algún mensaje, alguna otra palabra final que quieras decir? Yo agradecerte, Juana, por la oportunidad, por el contacto, por tenerme en cuenta para participar de Chispazos Literarios. Y nada, yo siempre le digo a la gente y a los chicos y a los jóvenes sobre todo, que se atrevan a soñar, porque a mí si algo me dejó la vida de enseñanza es que la sorpresa la tenés a la vuelta de la esquina de tu casa. Entonces la buena sorpresa, la buena noticia la tenés cerquita siempre. Entonces uno tiene que estar predispuesto, activo y animarse a soñar porque uno nunca sabe dónde termina. Uno
nosotros tenemos las bases, pero no tenemos techo. Las personas no tienen techo, así que hay que animarse, atreverse a soñar, fijarse objetivos con corto plazo en el tiempo para poder ir alcanzándolos y a trabajar por eso. Los objetivos hay que planteárselos, proponérselos e intentarlo. Lo que no podemos hacer nunca es bajar los brazos, vencernos, permitirnos vencernos. Tenemos que siempre seguir e intentar. Nada, y disfrutar el mientras tanto, porque cuando uno disfruta el mientras tanto es feliz, y la búsqueda de la felicidad es continua y se hace día a día. Bueno, muchísimas gracias, David. Un cariño a todos los pobladores de Comandante Luis Piedrabuena. La verdad que una localidad hermosa. Estuve en la oportunidad de los 40 años y realmente muy linda. Y esto de atreverse a soñar, qué bueno, porque es la energía que uno necesita para seguir con la vida. Así que muchísimas gracias por tu presencia, por todo lo que nos has contado, y invitamos nuevamente a sintonizarnos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, cuando los invitemos a un nuevo programa Desde las Entrañas y Más Allá de las Palabras. Nos encontrás en Chispazos Literarios, en las redes sociales. David, muchísimas gracias, cariños a la familia, a los amigos del Comandante Luis Piedrabuena, y también a Chispazos Literarios, gracias por estar en el aire. Hasta la próxima semana. Abrazo, Juan y Fabi, gracias.